Dale like, suscríbete al canal y comparte para más videos. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, mientras Carlos Slim Melú salía de las oficinas de Grupo Carso después de una larga junta sobre nuevos proyectos de inversión. Estaba cansado, pero satisfecho con el trabajo realizado. A los 84 años, el empresario continuaba encantando al mundo de los negocios incluso después de tantas décadas construyendo su imperio. El peso del éxito, sin embargo, a veces lo dejaba nostálgico de los tiempos más simples, cuando aún construía su fortuna junto a su difunta esposa Soumaya. Aquellos recuerdos, aunque dolorosos, traían una sonrisa melancólica a su rostro. ¿Todo listo por hoy, don Carlos?, preguntó el asistente, cerrando la puerta de la oficina. Perfecto, Miguel. Creo que este va a ser nuestro mejor año en telecomunicaciones, respondió Carlos, colocándose los lentes y ajustando el sombrero. Nuestros clientes van a estar contentos con esta expansión. Mientras su chofer conducía por Paseo de la Reforma, Carlos miraba distraídamente por la ventanilla del auto de lujo, absorbiendo el paisaje urbano que tan bien conocía. La ciudad había cambiado mucho desde que comenzara su carrera empresarial, pero algunas cosas permanecían iguales: el calor, el movimiento y el amor del pueblo mexicano por la música ranchera que corría como sangre en las venas de la región. ¿Vamos a pasar por el restaurante de don Aurelio antes de regresar a la casa?, sugirió el chofer. Carlos estaba a punto de asentir cuando algo llamó su atención. El auto se detuvo en un semáforo y, bajo la luz amarillenta de un poste, un hombre de apariencia humilde, ropa gastada y barba sin arreglar, cantaba con un pequeño sombrero frente a él. Lo que sorprendió a Carlos no fue la escena en sí, después de todo los artistas callejeros eran comunes en la Ciudad de México, sino la calidad de aquella voz. Era grave y potente, con esa ronquera característica que marcaba a los grandes cantantes rancheros de raíz. «Detén el auto», pidió Carlos, bajando la ventanilla para escuchar mejor. El chofer obedeció, estacionándose en el acotamiento cerca del hombre. Cantaba El Rey, un clásico ranchero, con una voz tan afinada y cargada de emoción que parecía contrastar completamente con su apariencia desgastada por el tiempo y las dificultades. Era una voz que llevaba dolor, experiencia y un talento crudo impresionante. Cada nota parecía contar una historia de pérdida, nostalgia y resistencia, sentimientos que Carlos conocía bien desde la pérdida de Soumaya. ¿Quién es ese tipo?, preguntó Carlos al chofer, que se encogió de hombros igualmente impresionado. Nunca lo he visto, patrón, pero canta increíble. Parece hasta, sí, completó Carlos, pensativo. Parece José Alfredo Jiménez, a veces, ¿no? Ese timbre. Carlos sintió un escalofrío. Por años había buscado voces que pudieran traer aquella misma emoción genuina, aquella verdad que los grandes maestros transmitían en cada canción, en las grandes disqueras, en los programas de televisión, en los bares más exclusivos. Y ahí estaba, en una banqueta común, un hombre aparentemente sin nada, cantando como si lo tuviera todo. El semáforo cambió, pero Carlos pidió que siguieran estacionados. Se sentía hipnotizado por aquella voz, como si lo transportara a otro tiempo. Pensó en su difunta esposa, en las noches escuchando música ranchera en casa, en la esencia pura de la cultura mexicana que a veces parecía perderse en medio de la globalización y las nuevas tendencias. Voy a hablar con él, decidió, ignorando la alerta del guardia de seguridad que lo acompañaba sobre estar en plena calle. Señor Carlos, no es seguro. Tenemos curiosos por todas partes, puede formarse un tumulto. Puedo llamarlo aquí si el señor, ofreció el guardia Raúl, que lo acompañaba hacía más de 10 años. Olvídalo, Raúl. A veces uno necesita mezclarse un poco. Es parte de quien soy, de donde vengo, respondió con una sonrisa, bajándose del auto. Quédense aquí, no voy a tardar. Algunas personas en la calle comenzaron a reconocerlo, susurrando y señalando, pero Carlos caminó decidido hacia el hombre que cantaba, quien continuaba su presentación, aparentemente ajeno a la pequeña conmoción que se formaba. La luz del poste creaba una especie de escenario natural, destacando al cantante callejero en medio de la oscuridad que comenzaba a apoderarse de la ciudad. «Oiga, amigo», gritó Carlos, acercándose al hombre que inmediatamente dejó de cantar al reconocer la figura famosa que se acercaba. Sus ojos, de un café profundo, se agrandaron en una mezcla de sorpresa y emoción.
¿Carlos Slim? Balbuceó el hombre, visiblemente nervioso, casi dejando caer la guitarra. Dios mío, ¿es realmente usted? Yo siempre lo he admirado. A usted y todo lo que ha hecho por México. La mención de su país natal siempre tocaba profundamente a Carlos, pero esta vez vino acompañada de una sensación diferente, casi de reconocimiento. Y yo acabo de convertirme en su admirador también, respondió Carlos con una sonrisa genuina, extendiendo la mano para saludarlo. Sintió la mano callosa del hombre, marcas de años tocando cuerdas de guitarra. ¿Cómo se llama? José Carlos Herrera, pero todo mundo me dice Pepe, Pepe de la guitarra en realidad, respondió, señalando el instrumento desgastado a su lado. La guitarra, a pesar de vieja y con algunos remiendos, estaba bien cuidada. Señal de que, aún en dificultades, aquel hombre respetaba su instrumento. Había una pequeña calcomanía en la parte de atrás, ya desteñida, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, probablemente de décadas atrás. Esa guitarra tiene historia, ¿eh? Comentó Carlos, señalando el instrumento. Más de 30 años conmigo, don Carlos. Fue regalo de mi papá. Ya pasó por muchas cosas, pero nunca me ha abandonado. A diferencia de tanta gente. Había una mezcla de orgullo y melancolía en su voz. ¿Dónde aprendió a cantar así, Pepe? El hombre dio una leve sonrisa melancólica, pasándose la mano por los cabellos grisáceos y desarreglados. En la vida, don Carlos. Nací en Michoacán, tierra de grandes músicos. Comencé cantando con mi papá en las fiestas del pueblo. Era una tradición allá, ¿sabe? Después canté en cantinas por muchos años, llegué a tener un grupo con mi hermano, igual que los grandes dúos. Carlos sintió otro escalofrío. Las coincidencias se estaban acumulando. ¿Y qué pasó con el grupo? La mirada de Pepe se perdió por un momento, fijándose en algún punto distante más allá de la avenida transitada. La vida pasó, don Carlos. El alcohol y algunos problemas acabaron con todo. Mi hermano se mudó a Estados Unidos. Dicen que está bien por allá. Yo me quedé y me hundí. Perdí a mi esposa, perdí a mis 2 hijos que ya no quieren saber de mí. Perdí la casa, el trabajo, todas las oportunidades. Fui a Guadalajara, intenté la suerte, regresé peor de lo que me fui. Ahora solo tengo esta guitarra y esta voz. Carlos observó al hombre con atención. Había algo en el que recordaba a los grandes músicos mexicanos de antaño. Tal vez fuera el timbre, tal vez la manera sencilla de hablar sobre música, como si fuera algo tan natural como respirar. O tal vez el brillo en los ojos que aparecía cuando hablaba de cantar. Era como si, por un breve momento, los grandes maestros de la música mexicana estuvieran ahí, recordándole lo que realmente importaba en la vida. ¿Ya trató de participar en algún programa de talentos o algo así? Con esa voz. Pepe negó con la cabeza, arreglándose la camisa gastada. ¿Quién le iba a dar oportunidad a un viejo de la calle como yo? Ya intenté entrar a esos programas, pero ni de la puerta paso. Mire mi apariencia, don Carlos. Y hoy en día, con esas músicas modernas, nadie quiere saber de ranchero de raíz, de música de mariachi. Es todo reggaetón, es todo con ritmos electrónicos, ni me diga, acordó Carlos, pensando en cuántas veces había visto cómo la cultura tradicional mexicana luchaba por mantenerse relevante. Pero todavía hay espacio para música de verdad, Pepe. Yo mismo apoyo varios proyectos culturales que rescatan nuestras tradiciones. Alrededor de ellos, un pequeño grupo de personas comenzaba a formarse, muchos con celulares en mano filmando aquella escena inusitada. Uno de los hombres más ricos del mundo conversando con un cantante callejero como si fueran viejos conocidos. Carlos sacó el celular del bolsillo y, para sorpresa de Pepe, comenzó a filmarlo. ¿Canta un poco más para mí? Puede elegir la canción. Dudoso, Pepe tomó la guitarra, arregló la postura y miró alrededor, notando el pequeño grupo de personas que comenzaba a formarse. Respiró profundo, cerró los ojos por un momento y comenzó a rasguear los primeros acordes de Volver, Volver. Cuando su voz se alzó en la noche, hasta los transeúntes más apurados se detuvieron a escuchar. Volver, volver, volver a tus brazos otra vez. La interpretación era cruda, llena de sentimiento, como si cada palabra hubiera sido escrita especialmente para él.
no era solo técnica. Era el alma, era la vida transformada en música. La grabación duró apenas 1 minuto, pero fue suficiente. Carlos conocía el talento cuando lo veía, había vivido de eso durante décadas en los negocios y sabía que tenía algo especial ahí, algo genuino que no podía ser fabricado en estudios o enseñado. Era el tipo de voz que tocaba a las personas, que hacía que el tiempo se detuviera, que contaba historias más allá de las letras. Increíble, es simplemente increíble. Carlos no escondía la emoción en la voz. ¿Sabe? Durante toda mi vida empresarial he buscado talentos así, personas que llevan verdad en lo que hacen. Pepe bajó la cabeza, claramente emocionado con el reconocimiento de uno de los hombres más admirados de México. Usted no sabe lo que esto significa para mí, escuchar esto de quien siempre he admirado. Carlos miró al hombre frente a él, un talento perdido, casi olvidado, que podría haber tenido un destino muy diferente si la vida le hubiera ofrecido otras oportunidades. ¿Cuántos otros Pepes habría por México con sus sueños archivados, sus talentos escondidos bajo las capas de la dificultad? Pepe, quiero hacerte una invitación, dijo guardando el celular. ¿Aceptas venir conmigo hasta mi oficina? Quiero que algunas personas te escuchen, personas que pueden hacer la diferencia. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Por un momento pareció desconfiar, como si aquello fuera algún tipo de broma cruel. Tal desconfianza era comprensible. La vida probablemente le había enseñado a dudar de ofertas demasiado generosas. ¿Usted está hablando en serio? ¿No es broma ni nada? Pepe miró alrededor como si buscara cámaras escondidas, más serio que propuesta de matrimonio, rió Carlos, poniendo la mano en el hombro del hombre. Y me llama solo Carlos, por favor. ¿Vamos? Te prometo que, como mínimo, vas a tener una buena comida y una oportunidad de mostrar tu talento a quien entiende del asunto. Una pequeña multitud ya se había formado, con personas tomando fotos y filmando la escena inusitada. Algunos ya comenzaban a especular en las redes sociales qué estaría haciendo el famoso empresario con aquel hombre en situación de calle. Hashtags como almohadilla Carlos Liniel músico y almohadilla ¿qué pasa aquí? Comenzaban a surgir en Twitter. ¿Y ese video que grabó?, preguntó Pepe preocupado. Solo para mostrar a la gente de mi equipo. No lo voy a publicar sin tu permiso. Quédate tranquilo, Carlos hizo señas a su guardia, que se acercó. Raúl, este es Pepe. Viene con nosotros a la oficina. Con manos temblorosas, Pepe recogió su guitarra y el poco dinero del sombrero, guardándolo cuidadosamente en el bolsillo roto del pantalón. Es poco, pero es honesto, dijo, como justificándose. Guárdalo con orgullo, respondió Carlos. Es el inicio de tu nueva historia. Mientras caminaban hacia el auto, rodeados por curiosos que trataban de entender qué estaba pasando, intercambiaron miradas. La de Carlos, curiosa y esperanzada. La de Pepe, aún incrédula, como si en cualquier momento fuera a despertar de aquel sueño improbable. Gracias. Susurró Pepe cuando entraron al auto. Aunque no resulte nada, gracias por escucharme. Carlos sonrió, pensando en cómo el destino trabajaba de formas misteriosas. Algo me dice que va a resultar en muchas cosas, Pepe. Muchas cosas. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que aquel encuentro casual cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas y que pronto todo México conocería la historia del hombre de la calle con voz de oro. En una de las mayores historias de superación y nuevos comienzos que el país había visto, el auto de Carlos atraía miradas por donde pasaba, pero esta vez la atención no era solo por el vehículo lujoso o por la presencia del famoso empresario. Era por el contraste. Al lado del magnate conocido en todo el mundo, se sentaba un hombre visiblemente en situación de calle, con su guitarra gastada en el regazo, observando la ciudad con ojos maravillados, como un niño en su primer viaje. Nunca anduve en un auto así, confesó Pepe, pasando la mano por el asiento de cuero. Parece que estoy soñando. Carlos observaba al hombre con curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevas en las calles, Pepe? Va a ser 4 años ahora, respondió, mirando por la ventanilla. Antes de eso, todavía lograba rentar un cuartito en una vecindad allá cerca de la Doctores. Pero cuando la señora subió la renta, ya no pude pagar. Ahí fui quedándome por ahí, de favor en favor, hasta que se acabó el favor. El auto entró a una zona más elegante de la ciudad, donde las oficinas de Carlos estaban ubicadas.
Era un edificio moderno con seguridad en la puerta y vidrios espejados. Desde afuera, nadie imaginaría que ahí algunas de las decisiones más importantes de los negocios mexicanos cobraban vida. Llegamos, anunció Carlos. Te voy a presentar a algunas personas, Pepe. Son personas buenas que entienden de negocios y también de cultura. Pero antes de eso, vamos a comer algo. Debes tener hambre. La mirada de gratitud de Pepe era evidente. Hace tiempo que, no como bien, dentro del edificio, el equipo de Carlos recibió al visitante con curiosidad y cierto asombro. El director de la Fundación Carlos Slim, Miguel Torruco, un hombre de unos 50 años conocido por su sensibilidad cultural, fue el primero en acercarse. «Don Carlos, ¿quién es su amigo?», preguntó, extendiendo la mano a Pepe, quien la estrechó tímidamente. «Este es Pepe de la guitarra, un talento que encontré en la calle, Miguel. Quiero que lo escuches después de cenar». Mientras comían en la sala de juntas del edificio, Pepe comenzó a sentirse más cómodo. La comida era sencilla, tacos, frutas y refrescos. Pero para alguien acostumbrado a alimentarse de sobras y donaciones, era un banquete. «¿Entonces tuviste un grupo con tu hermano?», preguntó Carlos, interesado en conocer más sobre la historia de aquel hombre. Pepe asintió, bebiendo un sorbo de refresco. «Mi hermano José Augusto y yo éramos el grupo Los Hermanos Herrera. Tuvimos nuestro momentito de fama allá en Michoacán y la región. Llegamos a grabar algunos discos, los vendíamos después de los conciertos. ¿Y por qué se acabó?». La mirada de Pepe se oscureció. «Fue en el 98. Teníamos un concierto importante en Guadalajara. Podía ser nuestra gran oportunidad. Pero yo, bebí demasiado la noche anterior. Llegué tarde, borracho, hice el ridículo en el escenario. Era una presentación para un dueño de disquera de la Ciudad de México. Augusto nunca me perdonó. Peleamos feo. Se fue a Estados Unidos. Consiguió otro trabajo, otra vida». Carlos escuchaba atentamente. La historia era dolorosamente familiar en el medio artístico mexicano. ¿Cuántos talentos no se habían perdido por el alcohol, las drogas, por decisiones equivocadas hechas en el momento incorrecto? ¿Intentaste contacto con él después? Muchas veces. No quiso saber más. No lo culpo. Yo arruiné todo. Después de eso, el alcohol solo empeoró. Perdí el empleo en la tienda de materiales donde trabajaba, mi esposa me dejó, se llevó a nuestros 2 hijos. Intenté levantarme algunas veces, pero siempre regresaba al mismo hoyo». Pepe pausó, respirando profundo. «Ahora ya llevo unos 3 años sobrio. Tarde para muchas cosas, pero al menos puedo cantar sin avergonzar a nadie». El director Miguel, que escuchaba la conversación en silencio, intercambió una mirada significativa con Carlos. Ambos conocían bien aquella historia. Era casi un cliché en el medio artístico, pero no por eso menos real o dolorosa. Terminada la comida, fueron a la sala de conferencias. Pepe miraba maravillado los equipos, la acústica perfecta, los instrumentos de primera línea organizados cuidadosamente. «Nunca vi nada así», confesó, tocando reverentemente una guitarra apoyada en un soporte. «Vamos a ver qué puedes hacer, Pepe», dijo Miguel, ajustando algunos controles en el sistema de audio. «Siéntete libre de elegir cualquier instrumento». Pepe dudó, mirando su vieja guitarra. «¿Puedo usar la mía?». «Estamos juntos desde hace tanto tiempo», Carlos sonrió. «Claro que puedes. La música no está en el instrumento. Está en quien lo toca». Posicionándose frente al micrófono, Pepe parecía otra persona. El nerviosismo dio lugar a una confianza tranquila, como si ahí fuera su lugar natural. Ajustó la guitarra, cerró los ojos por un momento y comenzó a rasguear una introducción lenta, melancólica, cuando su voz llenó la sala cantando La Llorona, un clásico de la música mexicana. Carlos y Miguel intercambiaron miradas impresionadas. La voz de Pepe, ya impresionante en la calle, ganaba nuevas dimensiones en aquel ambiente controlado. Era grave, afinada, con una ronquera que transmitía verdad en cada nota. «Dios mío», susurró Miguel. ¿De dónde salió este hombre? Carlos no respondió. Estaba absorto en la música, casi hipnotizado.
Algo en aquella voz lo transportaba en el tiempo, a los años construyendo su imperio, a las raíces que a veces quedaban olvidadas en medio del éxito y las adaptaciones al mercado global. Cuando Pepe terminó, hubo un momento de silencio reverente en la sala. Hasta los asistentes, normalmente impasibles después de años viendo presentaciones importantes, parecían conmovidos. ¿Y entonces?, preguntó Pepe, inseguro ante el silencio. Estuvo muy mal. Carlos se acercó con los ojos llorosos. Pepe, eso fue extraordinario. Tienes el don, el verdadero don, Miguel concordó entusiasmado. Carlos, necesitamos apoyar esto. Este hombre tiene una voz única. ¿Apoyar? Pepe parecía no creer. ¿Usted quiere ayudarme a cantar? Carlos puso la mano en el hombro del hombre. No, Pepe, quiero mucho más que eso. Tengo una propuesta para ti. Mientras explicaba su idea, Carlos podía ver la incredulidad en los ojos de Pepe dando lugar a la esperanza, una emoción que aquel hombre probablemente no sentía hacía mucho tiempo. Era como ver a alguien volviendo a la vida después de años dormido. No sé si merezco esto, dijo Pepe con la voz quebrada. Después de todo lo que hice, de todos los que decepcioné, todos merecen una segunda oportunidad, Pepe, respondió Carlos, pensando en sus propias batallas, en sus propios errores. La vida está llena de altos y bajos. Lo que importa es lo que hacemos cuando tenemos la oportunidad de subir nuevamente. Aquella noche, mientras Pepe dormía en uno de los cuartos del edificio, el primer lugar cómodo y seguro en años, Carlos publicó en sus redes sociales un pequeño fragmento del video que había grabado en la calle, acompañado de un mensaje: hoy la música me sorprendió en una banqueta de la Ciudad de México. Una voz del pueblo, una voz del alma. Pronto conocerán esta historia que me tocó profundamente. Esperen. El video, mostrando apenas 15 segundos de Pepe cantando El Rey, ya acumulaba miles de visualizaciones en los primeros minutos. La curiosidad estaba plantada. Carlos sonrió, pensando en cómo la vida daba vueltas. Tal vez aquel encuentro había sido un regalo no solo para Pepe, sino para él mismo. Un recordatorio del poder transformador de la cultura mexicana y de las segundas oportunidades. Lo que había comenzado como un encuentro casual en un semáforo estaba a punto de transformarse en una historia que conmovería a todo México. Dale like, suscríbete al canal y comparte para más videos.